Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Desde el Centro de Formación Integral Armonizando con la Vida, queremos darle la cordial bienvenida a este segundo taller de introducción a la investigación, este taller gratuito que pretende desarrollar las bases para consolidar en las personas interesadas, aficionados, estudiantes y otras personas que quieran introducirse al mundo de la investigación, comenzar a hacer este trabajo tan hermoso que nos va a permitir a nosotros mejorar el arte de la investigación y a través de la investigación mejorar nuestras diferentes prácticas en todos los órdenes de la vida. Para este segundo taller nos acompaña desde Perú nuestro estimado amigo, el profesor magíster César Gamarra Dulanto, quien nos va a estar brindando unas consideraciones respecto a los primeros pasos y lo que sería la introducción a la investigación científica. Muy buenas tardes, buenas noches, estimado amigo César Gamarra Dulanto. Muy bienvenido y bueno, bienvenida también a toda la audiencia que nos sigue a través del Zoom y a través del Facebook Live de la página Armonizando con la Vida. Bienvenido, estimado. Muchas gracias, Eliseo. Un fuerte y fraternal saludo a todos los que nos siguen en Armonizando con la Vida. Un saludo para Argentina, para Perú, y esperemos que este evento nos permita, pues, justamente introducirnos a la investigación científica, esta vez desde un nivel más básico, ¿no? Ya hemos tenido un nivel intermedio la vez anterior y ahora este taller es un nivel más básico para poder empezar, digamos, desde cero, desde el principio. Genial. Bueno, cuando quieras comenzar entonces, ya vamos recibiendo algunos saludos de gente amiga que nos va acompañando desde diferentes partes. En este caso, Julia Ramírez nos manda saludos desde México, Veracruz, así que un gran abrazo para ella también. Y bueno, cuando quieras comenzamos entonces. Y bueno, los participantes pueden ir escribiendo sus preguntas a través del Zoom o a través del Facebook Live para poder en algún momento estar entonces introduciéndolas a la participación y bueno, clarificándolas dentro de las posibilidades, ¿sí? Bueno, cuando gustes entonces estamos comenzando. Bien, entonces voy a compartir la pantalla, justamente aquí, allá. Listo. Bien, tenemos... Ahí estamos. Bien. Justamente vamos a tratar el día de hoy la introducción a la investigación en ciencias, esta vez un nivel un poco más básico, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí es, empezamos nuevamente con qué es lo que puedo investigar, ¿no? Habíamos dicho en el taller anterior que habían tres puntos importantes, ¿no? El pensar, el interesarnos y el investigar propiamente dicho. En la parte de pensar es buscar el tema, el problema, partir de una necesidad y tener muy en cuenta el compromiso personal, ¿no? Hoy día de hoy nos vamos a fijar mucho en esta situación sobre el tema, el problema y la necesidad. Al interesarnos, buscamos las referencias, buscamos el apoyo de fuentes, la refutación de fuentes, buscamos en realidad argumentos que nos permitan, pues, estar de acuerdo o en desacuerdo a la hipótesis que vamos a plantear, ¿no? También hablamos del pensamiento crítico, hablamos de la recopilación de información, tal vez a través de un focus group, y hablamos de también la probidad académica, ¿no? Buscar justamente fuentes confiables y citar estas fuentes, ¿no? Verificar que en realidad estamos generando un respeto hacia
el conocimiento adquirido por otras personas y el mismo conocimiento que a la vez es compartido por ellos y que también vendrá a ser compartido por nosotros en su correspondiente momento. La parte de investigar nos referimos justamente al procedimiento para comprobar las hipótesis, a los tratamientos, a las repeticiones, a la recopilación de información, al análisis de datos, ¿no? Al análisis estadístico. Entonces, esto también se va a determinar luego, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, algunas problemáticas aquí. 50%, estas problemáticas están basadas en educación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí el 50% de tutores no implementa la estrategia de tutoría, las dificultades de las familias en el comportamiento de los estudiantes en relación a su aprendizaje, la presencia de casos de estudiantes que se sospecha que consumen drogas, estudiantes que se burlan o agreden a sus compañeros, adultos mayores que no realizan actividades físicas por miedo a caerse o a lesionarse. Entonces, estos son problemas que se están generando o que han sido identificados, ¿no? Entonces, frente a estos problemas, nosotros podríamos verificar cuál es la necesidad que se produce. Entonces, partimos justamente de esta necesidad, como es, por ejemplo, aquí, la implementación de los temas de tutoría como temas transversales a las diferentes asignaturas. Si bien es cierto, queremos que se implementen las estrategias de tutorías, podemos ver que estas estrategias se implementen de modo transversal en las diferentes asignaturas. Tenemos un problema que vendría a ser la dificultad de las familias en el comportamiento del aprendizaje de sus hijos. Entonces podemos generar un ambiente, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Es generar un ambiente familiar apropiado para el desarrollo de los valores y del aprendizaje de los estudiantes. Entonces queremos hacer frente a esta necesidad, ¿no? Justamente otra necesidad es evitar que los estudiantes consuman drogas. Y esta necesidad se relaciona con la problemática de presencia de casos de estudiantes que se sospecha consumen drogas. Entonces, es muy importante entender la necesidad y la problemática, y a partir de la problemática podemos generar el problema de investigación o la pregunta. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, tener un ambiente libre de bullying, ¿no? Entonces, al hablar de un ambiente libre de bullying, estamos refiriendo a una problemática donde existen estudiantes que se burlan o agreden a sus compañeros, ¿no? Entonces, otra necesidad que es, por ejemplo, generar espacios de recreación, de esparcimiento y ejercitación en adultos mayores, en asilos o en casas hogares, ¿no? Entonces, esta necesidad está en función a que los adultos mayores no realizan actividades físicas por miedo a caerse o a lesionarse, ¿no? Justamente esto me recuerda a alguna charla que tuvimos también ahí en el Chaco, en Argentina, donde los estudiantes de cultura física, de ciencias del deporte, manifestaban esta necesidad, ¿no? De generar justamente la actividad física en los adultos mayores que se encontraban en las casas hogares, ¿no? Eran adultos mayores que habían sido prácticamente abandonados por sus familias, ¿no? Entonces, en esta situación, los estudiantes decían, podemos generar actividad física y comprobar si esta actividad física les da resultados o no a los ancianos. Frente a ello, yo les mencioné qué pasaría si esta actividad física es muy fuerte y le genera alguna complicación del corazón a los ancianos. Y ellos no, justamente no habían pensado en ello. Y luego vimos la posibilidad, ¿no? de cómo poder darnos cuenta de que estas actividades físicas
podrían o no podrían ser útiles para estos ancianos. Entonces se sugirió el poder realizar la actividad con otras personas, con personas jóvenes, y luego a partir de ello entender si estas actividades le generaban algún beneficio a estas personas jóvenes, podrían tal vez también generarle algún beneficio a los adultos mayores en este caso. Entonces, es importante manejar también las variables, ¿no? Ya que la variable en un principio habíamos dicho que podría generarle una dificultad a los adultos mayores, entonces la preferimos utilizar en personas jóvenes o en personas adultas y ver cómo funcionaba con ellos y a partir de eso sacar una conclusión hacia lo que podría generarse en los adultos mayores. Fue una cuestión también muy bonita que se realizó ahí en el Chaco con estos estudiantes y creo que aquí también podremos realizar algo parecido con ustedes que nos acompañan el día de hoy en Armonizando con la Vida. ¿Bien? Tenemos entonces ya luego la parte de el me interesa, el buscar información y la parte de ya justamente poder investigar, ¿no? Hay un pequeño ejemplo aquí, ¿no? Donde menciona que Juana, ¿no? Una estudiante, había ido a la bodega, a la tienda, a comprar levadura para el pan. No, y justamente el señor almacenero, el que atiende en la bodega, le dijo que la levadura estaba viva. Al volver a casa, Juana investigó que las levaduras son hongos y que a una temperatura promedio de 35 grados centígrados se produce la fermentación alcohólica, produciendo burbujas, es decir, gas de dióxido de carbono. Entonces, aquí en este texto extraído de una evaluación diagnóstica que se dio aquí en Perú, eh, podemos notar que existen algunas variables, ¿no? Entonces, de repente ustedes me pueden ir diciendo qué variables están encontrando, lo pueden ir escribiendo por el Facebook y aquí nosotros lo vamos viendo y podemos ir corroborando también la participación que están teniendo ustedes. Veo que hay personas que nos han saludado desde México, desde Perú, desde Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué variables podemos encontrar aquí en este texto? ¿Qué variables que podrían ser utilizadas justamente para una investigación? Recordemos que la investigación va a surgir de una necesidad. En este caso, la necesidad está surgiendo a partir de la pregunta, ¿no? De las ideas, de la indagación que está haciendo Juana. Bien, podemos ir viendo ahí algunas de las respuestas que están planteando y justamente vamos a colorear aquí las variables, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una de ellas, la temperatura de 35 grados Celsius, tenemos la fermentación alcohólica y la producción de las burbujas de gas de dióxido de carbono. Entonces, estas son algunas variables que están en relación a la levadura, ¿no? A este concepto de que la levadura está viva. Sabemos que la levadura son hongos y que justamente en las condiciones apropiadas van a empezar a reproducirse. Y esta reproducción va a generar una fermentación alcohólica. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que existe la fermentación alcohólica? Nos vamos a dar cuenta justamente por la producción de dióxido de carbono y este dióxido de carbono se va a producir a modo de burbujas. Entonces, si nosotros tenemos un contenedor que puede ser de repente un matraz y dentro del matraz vamos a tener la levadura o un poco de azúcar y le elevamos la temperatura a 35 grados, vamos a darnos cuenta de que se empieza a fermentar, empiezan a salir burbujas y estas burbujas son gases de dióxido de carbono. Entonces, este dióxido de carbono puede ser almacenado también o puede ser medido. De repente, con una probeta invertida, podemos medir el gas que sale de un matraz quitasato a través de
disculpa, a través de una manguera hacia la probeta invertida. Y en la probeta invertida medir las cantidades de dióxido de carbono que está generando esta levadura a esta temperatura. Y luego podemos cambiar las temperaturas, cambiar la cantidad de azúcar y verificar si hay algún tipo de variación en ese sentido. Y luego tenemos, como le decía, ¿no? Las variables temperatura, fermentación alcohólica y producción de dióxido de carbono. Entonces, aquí vamos pensando un poquito cómo las podemos relacionar, cuál puede ser una variable independiente y cuál puede ser una variable dependiente. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que la variable independiente puede ser la causa de un suceso y la variable dependiente sería el efecto. Por ejemplo, si elevo la temperatura, puedo tener mayor cantidad de dióxido de carbono. En este caso, al elevar la temperatura, nos estamos refiriendo a una variable independiente. ¿Por qué? Porque funciona independientemente de la levadura. Si existe o no existe levadura, igual se puede elevar o se puede disminuir la temperatura. Ahora, la producción de burbujas vendría a ser una variable dependiente porque es el efecto. Las burbujas dependen de la temperatura, las burbujas dependen de la fermentación, las burbujas dependen de las cantidades de levadura. Entonces, estas burbujas pasarían a ser parte de la variable dependiente. Y para hacerlo un poco más científico, le agregamos que es dióxido de carbono. Entonces, la temperatura como variable independiente influye en la producción de dióxido de carbono como variable dependiente. ¿En dónde? ¿En dónde se da esta influencia? Pues en el proceso de fermentación alcohólica. Entonces ya estamos acomodando nuestras variables. Estamos acomodando las variables en función a lo que había pensado o lo que había investigado Juana. Y así podemos investigar en función a lo que ustedes elijan, a la necesidad que ustedes encuentren. Entonces, aquí tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, se desea iniciar la indagación. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a la pregunta de investigación? Tenemos una primera que nos dice, ¿qué podemos hacer para incrementar la producción de volumen de dióxido de carbono? Tenemos una segunda, ¿cómo influye la temperatura en la producción de volumen de dióxido de carbono? Y una tercera alternativa, ¿por qué se producen las burbujas de dióxido de carbono? Entonces, en ese sentido, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Pueden ir anotando sus respuestas en el Facebook y por aquí nosotros lo vamos viendo y podemos luego comprobarlo. Recordemos cuáles son nuestras variables. Como variables tenemos temperatura y tenemos producción de dióxido de carbono. La producción de dióxido de carbono en burbujas o en volumen vendría a ser algo similar. ¿Bien? Entonces vamos viendo ahí sus respuestas, las pueden ir colocando, pueden colocar 1, la A, 1B, 1C, la que ustedes piensen que es la adecuada. ¿Bien? Entonces observamos en el Facebook si es que hay alguna respuesta por ahí. Igual vamos colocando, ¿no? Puede ser la A, la B, la C. Entonces, vamos nosotros también dando ya una respuesta para ello. Sí, recordemos nuestras variables. Tenemos una variable temperatura, otra variable volumen de dióxido de carbono. Entonces, aquí nos damos cuenta que justamente la letra B es la que nos da estas variables, ¿no? Tenemos cómo influye la temperatura en la producción de volumen de dióxido de carbono en la levadura, ¿no? Podría ser también
cómo diferentes temperaturas influyen en la producción de dióxido de carbono durante el proceso de fermentación alcohólica de la levadura. Podríamos tener también eh, cómo en el proceso de fermentación alcohólica las diferentes temperaturas, y colocamos entre paréntesis 35 grados, 40 grados o 20 grados, ¿no?, influyen en la producción del volumen de dióxido de carbono. Entonces, aquí es importante también mencionar las temperaturas que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la variable en sí es temperatura, pero es una variable, o perdón, decir temperatura es algo muy general, ¿no? Entonces debemos especificar. Si la parte teórica nos menciona que 35 grados es la temperatura promedio, nosotros podemos investigar si en realidad estos 35 grados son los adecuados para la mayor producción de dióxido de carbono, o sea, para la mayor fermentación alcohólica en nuestra localidad, porque sabemos que nuestras localidades, nuestras ciudades, países, se encuentran a diferentes metros sobre el nivel del mar, se encuentran a diferentes condiciones atmosféricas, se encuentran a diferentes climas, en diferentes temperaturas. Temperaturas externas, ¿no? Entonces ahí también hay una situación, tenemos que controlar la temperatura, de repente ubicar un espacio a modo de incubadora donde se pueda tener la temperatura de 35 o la temperatura de 20 o la temperatura de 40, y de este modo poder pues acercarnos más a los resultados reales, ¿no? Acercarnos más a la realidad en función a la producción del volumen de dióxido de carbono, o en otras palabras, en función a las burbujas de dióxido de carbono producidas por elevar o disminuir la temperatura en el proceso de fermentación alcohólica. Bien, tenemos otra pregunta por aquí. Ya hemos visto la pregunta de investigación, ahora tenemos que ver la hipótesis. Entonces dice, considerando la pregunta de indagación de la pregunta anterior, ¿no?, o del ítem anterior, selecciona la hipótesis más pertinente. Entonces tenemos a mayor temperatura, mayor producción de volumen de dióxido de carbono; a mayor cantidad de azúcar, mayor producción de volumen de dióxido de carbono; a mayor producción de dióxido de carbono, mayor cantidad de burbujas. Esta pregunta también ha sido extraída de la evaluación diagnóstica propuesta en la pedagogía regional, ¿no?, con el tema indagadores en acción, ¿no? Siempre respetando la probidad académica y mencionando de dónde se sacan justamente las preguntas, o por ahí algunas citas, algún parafraseo, ¿no? Eso es muy importante dentro del proceso de investigación. Entonces, aquí igual hemos visto en la pregunta anterior, teníamos la temperatura y teníamos el volumen de dióxido de carbono. Ahí vemos que algunas personas nos están poniendo aquí la letra C, ¿no?, que dice mayor producción de dióxido de carbono, mayor cantidad de burbujas, ¿ya? Pero recuerden que la cantidad de burbujas es igual al dióxido de carbono, ¿no? Entonces, si se produce mayor dióxido de carbono, esto se va a ver reflejado en la cantidad de burbujas. Pero, sin embargo, en esta respuesta C estamos obviando a la otra variable, que sería la variable temperatura, ¿no? Entonces, no sería la respuesta adecuada. Tenemos por ahí, también nos dicen la letra B, dice a mayor cantidad de azúcar, mayor producción de volumen de dióxido de carbono. Sabemos que el azúcar generaría, en este caso, lo que sería justamente el alimento para que la levadura pueda realizar la fermentación. Entonces, pero recuerden que no habíamos colocado azúcar en la pregunta de investigación. Entonces, si en la pregunta de investigación colocamos azúcar, en la hipótesis podemos colocar azúcar, pero en la pregunta de investigación habíamos colocado temperatura. Entonces, la respuesta correcta sería la letra A. A mayor temperatura, mayor producción de dióxido de carbono, que se supone
sería la hipótesis o la situación correcta, ¿no? ¿Por qué les digo se supone? Porque esto tiene que pasar por un proceso de investigación y a partir de ello recién notaríamos si es real o no es real, si se acerca a la realidad o no. Y justamente si al finalizar tu investigación, tu hipótesis no concuerda con la realidad, no quiere decir de que tu hipótesis esté mal, que tu trabajo esté mal. No, al contrario, la investigación se ha realizado y te ha permitido determinar que tu hipótesis es incorrecta. Entonces, en tu conclusión, tienes que fundamentar por qué la hipótesis es incorrecta y qué se podría realizar como hipótesis alternativa. Entonces, eso también lo vamos a ir viendo en el transcurso de las charlas, de las capacitaciones, y ya todos la van a tener mucho más clara conforme vamos practicando esto. Esto al final es una práctica constante, ¿no? La investigación es ello, estar practicando cómo se formula una pregunta de investigación, cómo se hace una hipótesis. Por lo pronto ya hemos aprendido hoy que las mismas variables que están en tu hipótesis tienen que estar en tu pregunta de investigación. Y lo mismo viceversa, ¿no? Las mismas variables que están en tu pregunta de investigación deben de estar en tu hipótesis. Y esto hace más fácil, más digerible la redacción científica y el propio proceso de investigación. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a ver aquí. Tenemos otra pregunta de vista. Y tenemos otra pregunta. Dice, se diseñó los procedimientos para validar la hipótesis. ¿Cuál de los procedimientos corresponde al diseño experimental? Entonces tenemos estos tres. Vamos a dejar esto aquí. Dice, el primero nos dice contar 2 tubos de ensayo y marcar el tubo 1 y el tubo 2, añadir 10 gramos de levadura y 5 gramos de azúcar en el tubo 1, añadir 5 gramos de levadura y 5 gramos de azúcar en el tubo 2, agregar 50 ml de agua a 20 grados al tubo 1 y 2 y colocar un globo en la boca de cada tubo. El globo se entiende que va a ser el contenedor que reciba al gas, que reciba al dióxido de carbono. En la segunda tenemos contar con 2 tubos de ensayo y marcar tubo 1 y tubo 2, añadir 5 gramos de levadura y 5 gramos de azúcar en cada tubo y agregar 50 ml de agua a 20 grados al tubo 1 y 50 ml de agua. Perdón, y 50 ml de agua a 35 grados al tubo 2. Colocar un globo en la boca de cada tubo. Y en la alternativa C dice contar con un tubo de ensayo, añadir 5 gramos de levadura, 5 gramos de azúcar, agregar 50 ml de agua a 20 grados y colocar el tubo o el globo en la boca de cada tubo. Esto suena como un trabalenguas, ¿no? Entonces vamos viendo qué es lo que tenemos por acá. A ver, dice, vamos a empezar por la letra C. Dice, contar un tubo de ensayo y añadir 5 gramos de levadura, 5 gramos de azúcar, agregar 50 ml de agua a 20 grados y colocar el tubo en la boca, el globo en la boca del tubo. Vamos a dibujarlo para tenerlo un poco más claro. Entonces, estamos hablando aquí de que vamos a tener los tubos de ensayo. ¿Ya? Vamos a tener unos contenedores. Vamos a suponer que aquí tenemos al tubo 1 y el tubo 2. Correcto. Dentro de cada uno de los tubos vamos a tener prácticamente lo mismo, ¿no? Debemos de tener las mismas cantidades de levadura
y las mismas cantidades de azúcar. ¿Y a qué se debe ello? A que justamente estas cantidades son variables controladas. Entonces, en ambos voy a tener 5 gramos de azúcar. Bien, 5 gramos de azúcar. Y en ambos puedo tener 5 gramos de levadura. Bien, en ambos voy a tener lo mismo. Listo. Ahora, ¿qué cosa va a cambiar? Y tendríamos que cambiar la temperatura. Entonces, la temperatura del tubo 1 puede ser, por ejemplo, 20 grados Celsius. Y la temperatura del tubo 2 puede ser, por ejemplo, 40 grados Celsius. Entonces, estaríamos comparando aquí la temperatura del tubo 1 y la temperatura del tubo 2. ¿Cómo la temperatura del tubo 1 influye en los 5 gramos de azúcar y en los 5 gramos de levadura? Y cómo la temperatura del tubo 2 influye en los 5 gramos de azúcar y en los 5 gramos de levadura. Aquí esto es 2, disculpen. Bien, entonces, si nosotros nos damos cuenta, en este caso, lo que estamos controlando es la cantidad de azúcar y la cantidad de levadura. Y lo que estamos modificando es la temperatura. Se supone que, según la hipótesis, a mayor temperatura tendríamos mayor producción de dióxido de carbono. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, mayor eh, volumen de dióxido de carbono. En el tubo 2 y en el tubo 1 tendríamos un menor volumen de dióxido de carbono. Bien, entonces, esto en función a lo que nos dice la hipótesis. Entonces, ahora busquemos esto dentro de las alternativas. Vamos a ver nuevamente las alternativas. Dice, contar 2 tubos de ensayo y marcar tubo 1 y tubo 2. Esto de aquí se llama rotular, ¿no? Rotular es marcar el tubo. El tubo 1 le ponemos tubo 1 y al otro tubo lo rotulamos como tubo 2. Ahora vamos a añadir 10 gramos de levadura y 5 gramos de azúcar en el tubo 1. Y en el tubo 2 estamos añadiendo 5 gramos de levadura y 5 gramos de azúcar. Entonces, luego de esto vamos a agregar 50 ml de agua. Notamos que los 50 ml de agua se repiten en cada una de las respuestas. Entonces, estos 50 ml de agua va a ser justamente también controlado. ¿Qué estamos cambiando? Estamos cambiando la temperatura, porque la temperatura aquí la tenemos a 20, aquí la tenemos a 35 y aquí también la tenemos a 20. Bien, entonces ahí nos vamos dando cuenta de que sí se está considerando que la temperatura está variando, se está considerando la variación de la temperatura y es lo que estamos buscando como variable independiente, la variación de la temperatura. Bien, ahora al tubo 1 y al tubo 2 se le coloca el globo, ya a ambos se le va a colocar el globo. ¿Mm? ¿Cuál otra sería la diferencia aquí? A ver, vamos viendo el Facebook, de repente algunas respuestas, o aquí en el Zoom, los que están conectados también nos pueden manifestar cuál sería su respuesta.
¿Qué más podemos notar en estas investigaciones o en estas preguntas, en este proceso experimental en realidad? Bien, dice contar con dos tubos de ensayo, a uno le ponemos tubo 1, tubo 2, añadimos 10 gramos de levadura y 5 gramos de azúcar en el tubo 1 y luego añadimos 5 gramos de levadura y 5 gramos de azúcar en el tubo 2, luego 50 ml de agua cada uno. Sí, en este primer caso le estamos dando bastante énfasis a la cantidad de levadura, porque podemos notar que aquí hay levadura 5 gramos y aquí hay levadura 10 gramos, pero la pregunta de investigación estaba en función a la cantidad de levadura. No, ¿verdad? Entonces no puede ser esta la respuesta. En el segundo caso, vamos a ver el tercer caso. En el tercer caso nos dice añadir 5 gramos de levadura y 5 gramos de azúcar. ¿Ya? Añadir 50 ml de agua y 20 a 20 grados Celsius, ¿no? Y colocar el tubo. Colocar el globo en la boca del tubo. Pero solamente es un tubo de ensayo, entonces, ¿cómo vamos a comparar? En cambio, en la letra B dice contar dos tubos de ensayo, los rotulamos, añadimos 5 gramos de levadura en el tubo 1, ¿correcto? Y 5 gramos de azúcar, ¿no? En cada tubo, miren, 5 gramos de levadura y 5 gramos de azúcar en cada tubo. Entonces, aquí estamos hablando ya de una variable controlada. Se está controlando la cantidad de levadura y la cantidad de azúcar para los dos tubos. Entonces, eso se está controlando. ¿Y qué cosa se está cambiando? Miren, se está cambiando la temperatura, porque aquí hablamos de 20 grados y aquí hablamos de 35 grados. Entonces, en un tubo va a haber 20 grados y en otro tubo va a haber 35 grados. ¿Y qué nos decía la pregunta de investigación? ¿Cómo diferentes temperaturas influye en la cantidad de burbujas de dióxido de carbono? ¿Qué nos decía la hipótesis? A mayor temperatura, mayor cantidad de dióxido de carbono expulsado, o a mayor temperatura, mayor cantidad de burbujas de dióxido de carbono. Entonces nos damos cuenta que aquí sí está funcionando o sí se está relacionando con la hipótesis y con la pregunta de investigación, porque tenemos dos temperaturas y cómo estas dos temperaturas influyen justamente en la cantidad de dióxido de carbono. ¿Y dónde vamos a encontrar la cantidad de dióxido de carbono? Dentro del globo que se coloque en la boca del tubo de ensayo. Si nosotros regresamos a nuestro dibujo, aquí en la parte superior estaría yendo el globo, ¿no? El cual se va a inflar justamente con la cantidad de dióxido de carbono. Y como la hipótesis nos menciona, a mayor temperatura, mayor cantidad de dióxido de carbono. Bien, entonces ya nos damos cuenta de que la respuesta correcta sería la alternativa B. Bien. Ahora tenemos una última pregunta. Vamos a cambiar esto. Nos dice, en la experimentación, ¿cuál es la tabla donde se expresan los resultados de la indagación, donde se manipuló la variable independiente? ¿Cuál es la variable independiente que hemos escogido? Justamente la temperatura. Entonces, distintas temperaturas generarían distintas cantidades de dióxido de carbono. A mayor temperatura tendríamos mayor cantidad de dióxido de carbono. Y justamente tenemos una temperatura mayor y una temperatura menor. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería justamente la primera, ¿verdad? Entonces, en función a ello, podemos darnos cuenta que ya estamos realizando la parte experimental, ¿no? Y justamente lo que habíamos visto, ¿no?, en
ya nos interesamos, ya buscamos la información, ahora estamos investigando y estamos haciendo la parte experimental. Y esta parte experimental nos está llevando justamente al reconocimiento de las burbujas de dióxido de carbono, luego de aumentar la temperatura en cada uno de los tubos, teniendo en cuenta que cada uno de los tubos va a tener la misma cantidad de azúcar y la misma cantidad de levadura, ¿no? A estas mismas cantidades de azúcar y mismas cantidades de levadura, e incluso a la misma cantidad de agua, nos estamos refiriendo a las variables controladas. Son cuestiones que estamos controlando, son cuestiones que no se modifican. ¿Qué cosas sí hemos modificado? Hemos modificado la variable independiente. O sea, la hemos manipulado la variable independiente, hemos colocado 20 grados Celsius, hemos colocado 35 grados Celsius, es decir, agua a 20 grados y agua a 30 grados. Podríamos haber usado aguas a 50 también, ¿no? Agua 80, agua a 5 grados o colocarle hielo, ¿no? Entonces podríamos hacer diferentes temperaturas y esto nos generaría también diferentes resultados. Bien, entonces en función a ello, pues es lo que se ha avanzado el día de hoy en relación justamente a esto que vendría a ser esta pequeña investigación a partir de una cuestión, una pregunta que se le ocurrió a esta niña, a Juana, ¿no? De acuerdo a lo extraído de la evaluación diagnóstica de la propuesta regional Indagadores en Acción del año 2023. Wow, qué interesante, estimado. Bueno, las preguntas están como un poquito atrasadas todavía en el chat del Facebook Live, pero la idea es, bueno, recuperar lo que vienes planteando y la manera tan sencilla en que fuiste planteando esto y cómo, digamos, sin una formación tan elevada, simplemente prestando atención a algunos detalles y obviamente el rigor ético-metodológico en términos de investigación nos va a permitir a nosotros, digamos, obtener resultados que en este caso a través de la investigación empírica nos permitan mejorar particularmente nuestro proceso de realización de ciertas actividades, es decir, nos va a permitir mejorar precisamente la acción. En este caso, bueno, vemos la cocina, decimos, bueno, no, tengo que poner más, tengo que poner menos levadura, no, tengo que poner más, un poco más tibia, más fría, más caliente el agua. Entonces, a través de estos procesos tan simples nos damos cuenta nosotros que la investigación, si bien nosotros la vamos a trabajar en un ámbito académico, en un ámbito de investigación científica, también particularmente va a tener esta característica y esta posibilidad de aplicarse en los diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana. Y eso me parece genial porque va a permitir que cualquier persona pueda incluirse, pueda introducirse al ámbito de la investigación científica, obviamente respetando estos criterios, ¿sí? En este sentido, Lilian Bravo pregunta y dice, ¿siempre es importante manipular la variable independiente? Hace una pregunta. Claro, justamente el poder manipular la variable independiente nos va a generar los diferentes tratamientos que podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, tendríamos un tratamiento de temperatura a 20 grados, un tratamiento de temperatura a 35 grados, un tratamiento de temperatura a 40 grados, ¿no? Entonces, en ciencias, la manipulación de la variable es importante porque esto nos daría diferentes opciones. Entonces, en el caso que se mencionó, 35 grados es nuestra hipótesis inicial. 20 grados sería una hipótesis alterna y 40 grados otra hipótesis alterna. Luego de realizar la experimentación, podríamos darnos cuenta si es aceptada o no nuestra hipótesis inicial. En caso que la
la temperatura a 40 grados no dé mejores resultados, esto significaría que estaríamos aceptando la hipótesis alterna de 40 grados. Si en caso la temperatura de 20 grados nos da mejores resultados, estaríamos rechazando nuestra hipótesis inicial que nos dice que a mayor temperatura hay mayor producción de dióxido de carbono, o la hipótesis inicial que nos dice que a 35 grados hay mayor producción de dióxido de carbono. Y estaríamos aceptando la hipótesis alterna que nos dice que a 20 grados hay mayor producción de dióxido de carbono, o que a menor temperatura hay mayor producción de dióxido de carbono. Entonces, en este sentido, el poder manipular la variable independiente nos genera mayores tratamientos, y estos tratamientos, a su vez, de acuerdo a las repeticiones que se realicen en cada tratamiento, nos estarían acercando más a la realidad, ¿no? Si en este caso estamos hablando de comparar tratamientos, ¿no? Gracias por la pregunta. Bien, mandan saludos también. Temo Estrada manda un gran abrazo desde La Paz, México. Así que un gran saludo también, estimado amigo. La verdad que es un placer poder contar con su participación. Sí, siempre tan dispuesto a investigar y aportar a la mejora en todos los ámbitos de la vida, y particularmente en el caso del cuidado también del medio ambiente. Así que un gran abrazo. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta que se va realizando. Mientras tanto, por ahí quiero invitarles también desde el Centro de Formación Integral Armonizando por la Vida, con la Vida, a un curso que se va a estar desarrollando durante el mes de mayo y junio, un curso de introducción a la investigación, en el cual bueno, se pretenden seguir profundizando las líneas respecto a la configuración, construcción de un proyecto de investigación, en este caso de tipo cualitativo, empírico, y la idea es, bueno, que esta propuesta cubra un espacio en cuanto a esta posibilidad de perder un poco el miedo de iniciarnos al campo de la investigación, y por qué no, digamos, también introducirnos en este escenario, que es un escenario tan vasto, tan lindo, y que nos va a permitir, sin lugar a dudas, poder desarrollar prácticas que nos permitan producir conocimiento, un conocimiento científico, un conocimiento con respaldo, con referencia, y a partir de esa producción también nos va a permitir a nosotros poder mejorar, como planteaba hace unos instantes, nuestra manera de vincularnos y de conectarnos con la vida misma, a través de este desafío de ir mejorando constantemente a través de la investigación nuestras diferentes prácticas, nuestras diferentes formas de vida, ¿sí? Así que, bueno, vemos si hay alguna otra pregunta, y si no, bueno, vamos a estar haciendo la invitación que, bueno, se va a estar haciendo también por diferentes medios, y bueno, la idea sería que los interesados puedan estar contactándose como para poder ser parte de esta propuesta, ¿sí? Aquí en interno veo ahí una pregunta adicional. Eh, Nos has mencionado las variables controladas. ¿Cómo es que estas variables pueden participar dentro de la investigación científica o dentro de la experimentación? Sí, justamente las variables controladas participan dentro de la experimentación, ¿no? En este caso, nosotros estamos controlando, para este ejemplo, las cantidades de agua y las cantidades de levadura. A ver, pongámonos en el caso de que en el tubo 1 hubiésemos tenido 20 gramos de levadura y de repente 100 ml, ¿no? Y estos 100 ml de agua a 20 grados Celsius producirían muchas burbujas en comparación a los 5 gramos de levadura con 50 ml de agua a 35 grados Celsius. Entonces nos podría dar un dato anómalo, quiere decir un dato incorrecto en función a la cantidad de dióxido de carbono desprendido
de la fermentación alcohólica en función a la temperatura. Entonces, el número de burbujas estaría en función a la cantidad de levadura y no a la temperatura. Entonces, eso nos generaría una dificultad porque nos está dando datos incorrectos. Al controlar la variable cantidad de levadura, al controlar la variable cantidad de agua, ya esto nos está dando la posibilidad de que lo único que está influyendo en el experimento sea la temperatura y no ya la cantidad de levadura ni la cantidad de agua. Por eso la importancia de las variables controladas. Igual, hace un momento hablábamos de que de repente en nuestros países habían diferentes niveles sobre el mar, diferentes temperaturas, diferentes climas y que deberíamos de tener un espacio apropiado que puede ser una incubadora donde se pueda ver que la temperatura no cambie, que también sea constante, ¿no? 20 grados constante, 30 grados constante, y de este modo también estamos manipulando a esta condición de variable independiente, ¿no? Para evitar efectos externos que puedan influir en la experimentación y generar de repente alguna variable de confusión, ¿no? Ahora, las variables de confusión son comunes en términos de, por ejemplo, de ciencias del deporte. ¿Por qué? Porque tenemos a un grupo de deportistas A y un grupo de deportistas B que van a realizar una actividad específica, pero de repente del grupo A tenemos tres personas que no desayunaron hoy día, o tres personas que están tristes, o tres personas que les duele el estómago. Entonces, estas tres personas van a generar datos anómalos, van a generar una variable de confusión. ¿Por qué? Porque ya es una situación diferente a la condición física, sino ya es más bien una situación emocional o incluso una situación de enfermedad, que en el caso de la persona que le dolía el estómago. Entonces, estos datos van a confundir a la investigación porque estamos trabajando con personas. Lo mismo con las actividades físicas, con los pacientes mayores de edad o los jóvenes o los adultos que quieran participar de este proceso. Ahora, lo que se planteó en Argentina en un evento anterior fue que se utilizase justamente como prueba primero en adultos o en jóvenes para descartar que estos ejercicios eleven el ritmo cardíaco. Entonces, una vez que se descarta que estos ejercicios elevan el ritmo cardíaco, pueden ser utilizados ya con los adultos mayores y verificar si es adecuado o no para estos adultos mayores. Entonces, ahí es un proceso diferente, porque ahí lo que estamos haciendo es evitar el riesgo en la salud de los adultos mayores. Justamente también acá hay un tema, así como hay el tema de probidad académica, hay el tema de cuidado de nosotros mismos, ¿no? De la protección que debemos tener, y un tema de cuidado hacia los demás y un tema de cuidado hacia el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, dentro de una actividad científica relacionada con el uso de materiales, por ejemplo, esto en química, ¿no? ¿Qué vamos a hacer luego con la levadura? ¿Qué vamos a hacer con el azúcar mezclado con la levadura, con esta fermentación? Entonces tiene que haber un proceso de desecho o de reutilizar. Entonces ahí estamos hablando de cuestiones medioambientales, para no atentar contra el ambiente al realizar nuestra experimentación. Entonces todas estas cositas también las vamos a ir viendo, como manifestó Daniel, la vamos a ir viendo dentro del curso que se va a dar también desde aquí, desde Armonizando con la Vida, y pues esperamos poder contar también con la participación de cada uno de ustedes.